Hoy les queremos presentar la Ley Participativa de Radio y Televisión. La propuesta está dividida en 6 capítulos. En el primero de ellos se define una larga lista de términos, tales como radiodifusión y derecho humano a la comunicación, para que cuando se hable de la ley podamos entender a qué se refieren. El primer capítulo de la ley habla sobre las disposiciones generales, las bases de lo que va a ser el resto del documento. Entonces, por ejemplo, se menciona el ámbito de aplicación de la ley, que es la radio y la televisión abierta y gratuita. Después se explican los principios fundamentales en los que se basó para poder redactar la ley, ¿verdad? Y es importante mencionar que no solo están ahí porque se oyen bonitos, sino que en realidad se ven reflejados con todo el articulado de la ley. Por ejemplo, la libertad de expresión e información, ¿verdad? La prohibición de censura previa, muy importante, la independencia de los medios de comunicación, el derecho humano a la comunicación, el fortalecimiento, ¿verdad?, de la producción nacional. Son 14 en total, ¿verdad? Digo esto por mencionar algunos. Después se habla de las convenciones internacionales, que son acuerdos, ¿verdad?, firmados por la ONU, por diversos países, igual sobre el ejercicio de la comunicación en general, en los que está basada la ley. Y al final del capítulo 1 viene una lista de definiciones importantes para entender todo el contenido de la ley, ¿verdad?, de cuestiones básicas como qué es una emisora, qué es un canal, qué se entiende por comunitario, muy importante. Sino también definiciones un poco más técnicas, ¿verdad? ¿Qué es digitalización? ¿Qué es una frecuencia? ¿Qué es radiodifusión? Entonces, este primer capítulo son las bases de la ley y nos ayudan a entender, ¿verdad?, qué es lo que va a venir, de qué se va a tratar los 5 capítulos restantes. En el segundo capítulo se especifican las instituciones que harán cumplir esta ley. Tenemos 3 instancias gubernamentales que se van a encargar de regular el espectro radioeléctrico. El primero es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MICIT. Esta instancia se va a encargar de generar el plan anual de atribución de frecuencias para radiodifusión, es decir, va a generar las políticas y estrategias para regular el espectro. Podrán generar concesiones, anularlas, modificarlas de acuerdo como se requiera. Además, tenemos la SUTEL, que es la Superintendencia de Telecomunicaciones. Esta es una instancia de carácter técnico. Esta instancia podrá hacer mediciones, visitas a los canales, podrá medir que las frecuencias no se traslapen entre sí. Se va a encargar de que el espectro radioeléctrico funcione con eficiencia. Finalmente, tenemos una instancia que es una propuesta de esta ley. Es una instancia democrática, en donde diversos actores van a poder estar. Va a estar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero también el Ministerio de Cultura y Educación. Va a haber representantes de radios comunitarias, de las cámaras nacionales de radio y televisión, de las universidades públicas, de la sociedad civil. Este espacio, junto con la SUTEL y el MICIT, se van a encargar de garantizar el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, pero también van a garantizar el derecho a la educación y a la cultura a través de los medios. El capítulo 3 se ocupa del uso y aprovechamiento de las frecuencias. En este capítulo se define que se tiene que crear un plan nacional de atribución de frecuencias. Este viene a ordenar todo lo que es el proceso de la atribución de frecuencias. También requisitos y procedimientos para la reasignación de frecuencias. Esas son las frecuencias que se recuperan y que tienen que ser reasignadas nuevamente. En relación con el tema de concentración, se define que cualquier persona física o jurídica o grupo económico que explote frecuencias de manera lucrativa incurre en concentración si tiene más de 3 frecuencias en televisión analógica, que es como las que vemos ahorita, y sus repetidoras, o bien cuando ya entremos con la televisión digital, que tengan 3 canales y sus repetidoras, o bien 6 canales de programación. Para el caso de esta ley en específico, también se estipulan lo que son modalidades de radiodifusión. Para nosotros existen 3 tipos. Una es la comercial, la comunitaria o cultural y la radiodifusión pública, que es principalmente la del gobierno y sus instituciones. En el caso de la radiodifusión comunitaria o cultural, la diferencia es que estas no son lucrativas, pero que además 60% de su programación tiene que estar destinada a esos fines comunitarios o de su organización. Otro punto importante como parte de este capítulo es que se estipulan
todo lo que son los procesos de las concesiones. En este caso, se define, bueno, que los punto por punto, digamos, en relación con el concurso público, concursos abreviados y concursos de manera directa. La otra parte importante es en relación con el canon, ¿verdad? Que es el pago que hacen los concesionarios por el uso lucrativo de estas frecuencias. Eso es de manera anual y se establece a partir de un cálculo de diferentes variables, desde cuál es la cobertura que se tiene con la frecuencia, cuántas frecuencias tienen asignadas, cuáles son los diferentes los montos de ingresos y entre otros. Lo que se recupera a partir de ese canon, lo que ingresa a partir de ese canon se distribuye 40% para la SUTEL, 10% para el MISIT, 10% para el ICER y un 40% para el fomento y fortalecimiento de estas radios, de los medios comunitarios y culturales. Los incentivos para la creación y el desarrollo de medios comunitarios y culturales se incluyen en el capítulo 4. Como la creación y la sostenibilidad de los medios culturales y comunitarios son una prioridad en este proyecto de ley, se propone primero que se declaren de interés público y segundo se crean una serie de instrumentos que permitirían su sostenibilidad económica, como lo son la creación de un fondo para la promoción de la radiodifusión, lo que es la reserva del 5% de la publicidad estatal dirigida a estos medios, el acceso a créditos como un sector prioritario en la banca para el desarrollo y lo que es la capacitación y asistencia técnica por parte de instituciones como lo son el Instituto Nacional de Aprendizajes, entre otras. El quinto capítulo habla sobre las obligaciones éticas y sociales. Lo más importante en este capítulo es que se establece el espíritu de la ley, que es la defensa de los derechos humanos. Esta ley está inspirada en instrumentos de derechos humanos y por lo tanto defiende la libertad de expresión, la libertad editorial de los medios, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación de todos los costarricenses. Además, establece la obligatoriedad de la existencia de espacios para programas de interés público, o sea, las televisoras y radioemisoras tienen que ceder 30 minutos semanales para que el Estado haga promoción de la educación, de la salud, etc. También se establece un apoyo a la producción nacional, un cuotaje de 40% de la producción de los contenidos que se transmitan en televisoras y radioemisoras tienen que ser de producción nacional. Esto para el fomento de la industria y también para el fortalecimiento de la identidad de los costarricenses. También establece la garantía de accesibilidad. Esto quiere decir que todos los contenidos que se transmitan tienen que tener mecanismos para poder ser accedidos por las personas con capacidades diferentes, como las personas no oyentes y no videntes. Y finalmente establece el acceso universal a contenidos relevantes. Esto quiere decir que los contenidos de importancia nacional tienen que poder ser accedidos por todo el público y no pueden ser sujetos a transmisión exclusiva. Por ejemplo, la participación de la selección de fútbol o de básquetbol en un campeonato tiene que poder ser transmitida por todos los medios, de modo que todos los costarricenses podamos tener acceso a estos eventos de interés nacional. Y por último, en el capítulo 6 se señalan y explican las infracciones para quienes no la cumplan. El sexto capítulo del proyecto de ley es el que contiene las infracciones y las sanciones. Existen tres tipos de sanción, o de infracción igual de sanción: las muy graves, las graves y las leves. Algunos ejemplos de las sanciones muy graves son, por ejemplo, operar sin permiso, hacer actividades que no están autorizadas por la ley, pasar, vender o conceder frecuencias a terceros, ¿verdad? Hacer actos de engaño, utilizar con fines de lucro frecuencias que fueron otorgadas para fines comunitarios o educativos, hacer concentración de frecuencias, que en el caso de la ley se plantea que serían más de 3 frecuencias en el caso de televisión análoga, o más de 3 canales en el caso de televisión digital terrestre, o más de 4 frecuencias para radio. Utilizar, obstaculizar las funciones de la SUTEL, falsear información de interés público. Estas son las muy graves y se sancionan con el cobro de entre el 0,5% y el 1% de las ganancias brutas, ¿verdad? O en el caso de algunas empresas o personas que estén operando sin ningún permiso, la SUTEL puede remover equipos y clausurar, ¿verdad? Si no hay ninguna concesión. En el caso de las infracciones graves,
Están, por ejemplo, poner programas de otras emisoras sin autorización, no garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad, incumplir normas técnicas y se sancionan con el 0,25% y hasta el 1% de los ingresos brutos. En el caso de las frecuencias asignadas para fines comerciales, de servicio público o comunitario, la sanción es la misma. Recordemos que las emisoras comunitarias y de servicio público pueden generar ingresos, no pueden lucrar, pero tienen ingresos y sobre esos ingresos es que se hace la sanción. También en la segunda parte de este capítulo 6 están las derogatorias. La primera es la derogatoria de la ley de 1954, que quedaría obsoleta con la aprobación de esta ley, y la segunda, muy importante, es la derogación del artículo 29 de la Ley General de Telecomunicaciones del 2008, que es el que establece que todo lo referido al uso del espectro radioeléctrico para radio y televisión sea regulado por la ley de 1954, que sería la que estamos derogando con la aprobación de esta ley. Para lograr que este proyecto sea presentado en la Asamblea Legislativa, se necesita la firma de 150.000 personas que apoyen la propuesta. Diversas instancias, universidades y organizaciones aportan a este proceso. Únase usted también buscando más información y acercándose a los puntos de recolección de firmas. Puede realizar sus consultas y obtener más información en